pagado conforme a nuestros pecados. Porque, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerán más. Mas la misericordia de Jehová es su programa Doctrina Apostólica. Radio Fe 1460 de Santiago. Renovemos nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro compromiso con la sana doctrina. Radio Fe, la de la sana doctrina. Usted escucha a esta hora su programa radial Doctrina Apostólica junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor en este día, jueves 22 de mayo del 2025. Damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Amén, y quien les saluda es su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Ya muy contento de estar junto a ustedes en esta hora, esperando en el Señor que podamos tener un tiempo de gran bendición espiritual, ¿ya? Así que salúdenos en esta primera etapa. Estamos compartiendo una temática interesante, hermano, acerca de los mormones. Ayer, que era feriado, nosotros igual hicimos el programa ahí por Facebook, y busque ahí usted el Facebook Richard Riquelme, y ahí vemos la primera parte acerca de la secta de los mormones, ya desde una perspectiva bíblica e histórica contextual, cómo se origina el mormonismo, cómo va desarrollando el mormonismo Joseph Smith y algunas de las doctrinas particulares de ellos, que una de ellas que es más conocida y es más controvertida es y fue, aunque algunos dicen que todavía es así actualmente, solo que de una manera ilegal, la práctica de la poligamia. Imagínate tú, oye, 3, 4, 5, 10 mujeres. Joseph Smith tuvo entre 27 y 44, 40 mujeres, imagínate, pero mínimo son 27 esposas, ¿ya? O sea, piensa tú, hermano,
qué tremendo es ese asunto de los mormones. Y vamos a estar hoy día compartiendo la segunda parte de la temática acerca de los mormones. El día de hoy estamos saliendo por el Facebook de Radio Fe, ya Radio Fe 1460 AM, y estamos compartiendo con ustedes nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Así que, hermano, tome lápiz, ya ahí tome su apunte y vaya interiorizándose, hermano, que realmente, hermano, hay doctrinas que son de demonios, y los mormones tienen literalmente doctrina de demonios. No es una exageración, no es que uno esté sobredimensionando, no es que, como decimos acá en Chile, no es que uno le esté poniendo color, metiéndole color, no, es una doctrina, hermano, verdaderamente terrible. Y vamos a estar hoy día desentrañando algunas doctrinas más, vamos a estar dando algunos datos que van a ser de gran interés para aquellos que quieren compartir este estudio de secta, de apología, acerca de los mormones. Esta es la segunda parte, acerca de la secta de los mormones. Así que déjenos sus saludos en esta primera etapa y luego vaya comentándonos qué le va pareciendo esta interesante temática del día de hoy. Ya, búsqueme, hermanito Steven, la cuña probar los espíritus, coloca esa y luego vamos con esa música de Alcén de fondo y entramos con la temática, segunda parte, acerca de los mormones. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Amados hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En nuestro espacio, Probad los espíritus, analizaremos las distintas herejías, movimientos heréticos, sectarios y heterodoxos que han intentado distorsionar el cristianismo bíblico a lo largo de la historia. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. En esta sección, entonces, probar los espíritus, vamos a compartir la segunda parte de los mormones, ya los mormones al descubierto, ya, y vamos a mencionar, hermano, de manera escueta, sucinta, quién fue uno de sus fundadores, que en este caso, como ya lo mencionamos el día de ayer, fue Joseph Smith. A ver si mi hermano Steven nos puede colocar la cara allí de Joseph Smith. Es el único que sale ahí en la imagen. Vamos a colocar la cara de Joseph Smith. Joseph Smith, hermano, indudablemente que iba a ser retratado de una manera bien, digamos, especial, para hacerlo mostrar prácticamente como que era un modelo, como que era una persona distinguida también en el aspecto físico, ¿ya? Pero aquí lo terrible no es su aspecto físico, lo terrible es que el hombre enseñó doctrina de demonios, como explica Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Entre tantas doctrinas de demonios que implementó Joseph Smith, una de las primeras prácticas que este hombre comenzó a predicar y a fomentar fue la práctica de la poligamia. Recordemos que Joseph Smith, hermano, este tipo fundó en el año 1830 la secta de los mormones. ¿En qué año la fundó, hermano Richard? En el año 1830. ¿Qué edad tenía? 25 años. Lo habían llevado muchas veces a la iglesia presbiteriana,
pero nunca se quiso sujetar a las creencias de las iglesias protestantes allá en los Estados Unidos. Siempre le llamó la atención lo oculto, lo esotérico. Y es por eso que grandes estudiosos del tema de religiones comparadas, uno de ellos es Vidal, comenta cómo él tuvo nexos con la masonería. Y sabemos que la masonería es un movimiento satánico, es un movimiento demoníaco, perverso. ¿Por qué? Porque, hermano, en última instancia, la masonería adora al mismo Satanás con el nombre de Baphomet. De hecho, si usted estudia el tema del surgimiento de la secta en el siglo XIX allá en los Estados Unidos, entre las que se cuenta la secta de los mormones, los líderes de estos movimientos sectarios eran personas que tuvieron en algún momento un contacto directo con la secta, hermano, masónica. Ya, por ejemplo, Joseph Smith, el fundador de los mormones, que fundó su secta en el año 1830 cuando tenía 25 años, Joseph Smith, hermano, fue una persona que tuvo nexos con la masonería. De hecho, si uno analiza, hermano, la estructura, cómo ellos organizan el templo mormón, es muy similar a cómo se organiza un templo masónico. Esto también ocurre con Elena de White, también tuvo nexos con la masonería, la líder o la principal líder del adventismo del séptimo día. Entonces, si comenzamos a ver la historia de Joseph Smith, es un joven que dice que tuvo una relación a los 15 años siendo joven adolescente, y ya, hermano, al cabo de los años sucede, hermano, que a los 22 años, en el año 1827, dice que se le aparece el llamado Ángel Moroni, y ya en el año 1830 funda literalmente la secta de los mormones. Increíble. Ahora, Joseph Smith llegó a tener, escúchelo bien, llegó a tener, y terriblemente, hermano, llegó a tener entre 27 y 50 mujeres. ¿Qué te parece, hermano? Entre 27 y 50 mujeres. 27 de ellas fueron sus esposas. Fueron literalmente sus esposas. No sé si ya puso la imagen mi hermano Steven o aún no la puede poner, de Joseph Smith. ¿Puedo ponerla? Ya, póngala de nuevo para echarle un vistazo. Ese es el hágame un gesto así cuando ya esté listo. ¿Está listo? Ah, ya, aquí tiene un retraso entonces un poco en el tiempo. Bueno, la persona que apareció y que va a volver a aparecer ahí en la imagen es Joseph Smith, que según él tuvo una revelación a los 15 años, luego a los 22 años y finalmente, hermano, a la edad de 25 años, en el año 1830, funda la secta. No lo apoyó ningún pastor evangélico. Desde un comienzo la iglesia cristiana lo miró con malos ojos porque era una persona que no había querido aceptar las doctrinas cristianas. Y no solo eso, sino que comenzó a pregonar, a proclamar, a vociferar, a anunciar, hermano, de que los hombres... Ese es el hombre, digamos, que está ahí en pantalla. Ese es el fundador de los mormones. Él comenzó a proclamar de que era legítima la práctica de la poligamia. ¡Qué tremendo, hermano! Imagínate, llegó a tener entre 27 y 50 mujeres. Lo que tenemos claro con exactitud es que tuvo 27 esposas. 27 esposas. ¿Qué te parece, hermano? 27 mujeres. Oye, ¿cómo te sentirías tú que, por ejemplo, algún hombre quisiera estar con tu hija, con tu sobrina, con alguna hermana de la iglesia, y que el hombre ya tenga no solamente una o dos esposas, que tuviera 10, 15, 5, 20, en este caso, imagínate, 27 esposas tuvo el hermano, y es una aberración tremenda. Y de hecho hay una directa relación entre la muerte de Joseph Smith, y que él haya tomado muchas
esposas y varias de ellas bastante menor que él. Qué tremendo, hermano. Bastante menor que él. Ese es el fundador de los mormones. Tomó mínimo 27 mujeres que las hizo sus esposas. Y, mis amados hermanos, cuando los familiares de varias de estas mujeres se enteraron de esta práctica de la poligamia y de que el hombre con el que se había unido alguna de sus hijas, de sus parientes, era un inmoral, era un perverso, era un corrompido, era un degenerado, era un promiscuo, era un lascivioso, era un concupiscioso, era un desenfrenado, etcétera, etcétera, etcétera. Qué tremendo, hermano. ¿Sabe qué es lo que hicieron? Se unió una turba y la turba, hermano, se metió hasta las dependencias donde ya para ese momento tenían detenido a Joseph Smith por problemas de diferente índole, y la turba lo sacó y lo lincharon y también, hermanos, lo balearon y murió de la peor manera. ¿Pero por qué la multitud se fue en contra de él? No se fue en contra de él por predicar el evangelio. No se fue en contra de él por predicar la palabra. No se fue en contra de él por predicar la palabra de Dios. No, se fue en contra de él porque practicó descaradamente la poligamia. A ver si me pone la foto, hermano, la imagen, el retrato, donde sale un hombre con varias personas alrededor de él, con hijos, con mujeres. Y digamos que ese sería un retrato de Joseph Smith eventualmente, donde él, hermano, sale con parte de esas mujeres, hermano, que fueron sus esposas. ¿Ya? Ahí ya está saliendo en pantalla, hermano. Imagínese usted. Entonces, oye, cuando hay un bajo nivel de escolaridad, cuando hay un mínimo estudio bíblico y teológico, cuando hay poca preparación, cuando hay ingenuidad, cuando hay tosudez, cuando la gente es muy ignorante, ¿sabe lo que pasa? Los sectarios siempre toman ventaja. Siempre, hermano, toman ventaja. Imagínate tú, hermano. Mira ahí, esa es una pequeña muestra. Porque para una foto, hermano, completa, saca tú la cuenta, hermano, que Joseph Smith llegó a tener, hermano, escúchalo bien, más de 40 hijos. Llegó a tener, mis amados hermanos, más de 40 hijos. De hecho, la cifra exacta son 44 hijos que tuvo con estas 27 esposas. Esto usted lo puede corroborar, hermano, en un libro que se llama, hermano, El cáncer del año 2000. Las sectas, página 216. Y también usted puede ir, hermano, a un libro escrito por J. Cabral, donde también hace alusión de la poligamia descarada, hermano, que tuvo este hombre. Hay gente que puede decir, ¿no? ¿Y cómo Salomón? ¿Y cómo David? Ya, ¿y qué pasó con ellos? ¿Y cómo terminó Salomón? ¿Y cómo terminó de turbado? ¿Y cómo terminó levantando templos a dioses paganos? ¿Cómo termina Salomón? Y piensa todo lo que tuvo que vivir David por su adulterio. Saca la cuenta, pues, hermano. O sea, Dios nunca va a aceptar algo más allá del matrimonio. Es que la bigamia, es que la poligamia, no, todo eso trae problemas. Y ya piensa tú, hermano, 44 hijos con 27 esposas, es que digamos que es una inmoralidad tremenda. El problema comenzó a manifestarse aún más en cuanto a la poligamia de Joseph Smith, cuando Joseph Smith comenzó a tomar esposas demasiado jóvenes para él. Cuando Joseph Smith tenía 37 años de edad, en ese momento tomó como esposa, qué tremendo, hermano, a Helen Mar Kimball, que solo tenía 14 años. Qué tremendo. A ver si me coloca ahí la imagen, hermano Steven, donde sale él con una sola jovencita, con una muchacha bien Lola,
ya, que se parece a la Laura de La Casa en la Pradera. Ya, señáleme usted si es que ya la puso ahí. Ya está puesta ahí en pantalla. Imagínese usted, hermano. Imagínese usted, querido hermano. Capte usted, ¿qué edad tenía hermano Richard? Tenía 37 años de edad. Oye, no era un adolescente, no. No era simplemente que el hombre cayó, no, se metió con una menor de edad. Se casó con una niña, con una adolescente de 14 años. Y Joseph Smith en ese momento tenía 37 años de edad. ¿Y qué es lo que hace Joseph Smith? Porque así son los líderes de secta y los sectarios. Muestran su poca vergüenza en público. ¿Y usted cree que les da vergüenza? No. ¿Sabe qué es lo que hacen? Salen con una supuesta revelación de que Dios a ellos les permite, o que en ese tiempo nuevamente permite, lo que es un pecado a la vista de todos. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, tal vez hay gente que diga, hermano Richard, pero ¿no será que en ese tiempo las cosas sean así? No, la iglesia protestante siempre creyó que Dios le dio a Adán Eva, le dio una esposa. El Señor Jesús también lo reafirmó así. La palabra dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá no a sus mujeres, a su mujer. Es por eso que el Nuevo Testamento rechaza de plano el adulterio. Es por eso que el adulterio tiene consecuencias. Es por eso que al adúltero que no se arrepiente, la Biblia dice que no puede entrar en el reino de los cielos. Qué tremendo, hermano. Mauricio, si alguien cae y se arrepiente, obvio, Dios lo perdona. Pero este tipo no es que cayó, porque él validó su práctica y él incentivó a los mormones a tener también muchas mujeres así como él. Qué tremendo, hermano. Helen se casó con Joseph Smith en mayo de 1843. Después de que Smith le explicara a ella, la niña de 14 años, al adolescente de 14 años, luego que le explicara que el matrimonio entre él y ella, entre Smith y Helen, supuestamente iba a asegurar la salvación eterna de ella y de toda su familia. Oye, bien conveniente y bien perverso el hombre. Qué tremendo, hermano. Hermano Richard, que ellos no hablan de esto. Es que nunca van a hablar de eso, pues, hermano. Es por eso que la multitud estaba enardecida. ¿Sabe cómo presentan esta situación los mormones? Como que Joseph Smith estaba detenido por predicar la palabra, el evangelio, por hablar del libro de Mormón, y la multitud enardecida por no querer escuchar la verdad, fueron y lo atacaron y lo acribillaron y lo balearon y murió como un mártir. Es el relato de ellos. Pero todos sabemos que es una falacia, todos sabemos que es una mentira, todos sabemos que es una quimera, todos sabemos que es un engaño. Es un engaño tremendo. Vea usted los requisitos de un obispo, vea usted los requisitos de un pastor, vea usted los requisitos de un diácono. ¿Qué es lo que dice? Marido de una sola mujer. ¿Qué es lo que pasa con esos textos? ¿Qué es lo que pasa con lo que Dios le habla a Timoteo, a Tito? ¿Qué sucede con aquello? ¿Sabe qué? Los mormones lo rechazan categóricamente. Impresionante. Y así muere Joseph Smith en manos de una multitud enardecida. Así muere Joseph Smith en manos de una multitud que vio cómo el perverso estaba corrompiendo la sociedad norteamericana. Así, mis queridos hermanos, muere el hombre que quiso engañar a una sociedad diciéndole que la poligamia estaba validada, cuando no hay ni un versículo bíblico que afirme aquello. Y cuando hubo alguien en el Antiguo Testamento que tuvo esa práctica, siempre sufrió, siempre recibió el castigo de Dios, siempre recibió el justo castigo y la retribución de Dios. ¡Qué tremendo! Joseph Smith
aparte de predicar la falsa doctrina de la poligamia, la perversión de la poligamia, que también ha sido predicada por otros. Mahoma, lo mismo, ese hombre un perverso. Y estos son tan caraduras que no es que digan caí, o por último que se hagan los lesos, que también estaría mal. No, estos son peores porque estos dicen que en realidad Dios legitimó su pecado y que se lo legitima a los demás. Qué tremendo, hermano. ¿Te das cuenta, no? Mentes torcidas, mentes caídas, mentes depravadas. Vamos a poner la imagen del libro de Mormón ahora para que usted pueda ir viendo qué es lo que comenzó a hacer Joseph Smith. Comenzó a proclamar la restauración de la iglesia de Jesucristo. Mire, el tipo perverso, el tipo inmoral, el tipo mal testimonio, el tipo caradura, y resulta que él sostenía que venía a restaurar la verdad del evangelio. Y yo digo, guau, ja, ja, ja. ¡Qué vergüenza, hermano! Pero ¿sabes lo que más me impresiona? El nivel de gente. Gente ignorante, gente necia, gente poco ilustrada, gente, hermano, que le pueden inventar la más grande mentira y se la creen de lleno. ¡Qué tremendo! Joseph Smith, cuando estuvo con vida, él dijo que Dios le había comisionado a él restaurar el evangelio, porque el evangelio había caído en una apostasía de unos 1700 años más. Oye, cualquier persona que aparezca aquí como el iluminado, como el ser especial, porque mira, una de las conductas de los originadores de secta, de la gente que pertenece a una secta, o incluso de gente que tiene atisbo de sectarismo, es que se creen especiales. Se creen especiales. Colóquenme, mis hermanos, tienen la imagen del libro Mormón. Se creen especiales. Joseph Smith, ya que la Biblia no lo validaba a él, ya que la Biblia no lo confirmaba a él como predicador, ya que había una serie de textos que la Biblia lo demostraban como un hijo de Satanás, como un perverso, como un inmoral, como un cuentero, un fascineroso, un farsante. ¿Qué es lo que hizo? Se inventó, hermano, de que él tenía un nuevo libro. ¡Qué tremendo! ¿Qué libro? El libro de Mormón. Imagínate. A ver, vamos a ver. Me avisa, hermano. ¿Estamos listos ya? Ahí está, hermano, saliendo en pantalla el libro de Mormón. Ahora, ¿qué es lo que dicen estas personas? No, estoy metiéndome para ver si lo puedo ver. Ah, ya, ¿en cuántos segundos más o menos? Ah, ya, un minuto. Ya, pero déjalo ahí para poder comentar. Entonces, mis amados hermanos, si nosotros analizamos esto, nos damos cuenta que al final surge el libro de Mormón porque la Biblia no validaba el comillas, falso ministerio de Joseph Smith, porque la Biblia lo denunciaba como adúltero, como charlatán, como lascivioso, como lujurioso, como engañador. Y vamos a estar viendo las otras falsas doctrinas que él sostuvo. Y mira cómo le pone al título del libro de Mormón. Se llama el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Oye, ¿cuándo Jesucristo dio este testamento? Que es una falacia tremenda. Se inventó una historia pero tremenda, hermano, de que supuestamente algunos israelitas habían emigrado desde Jerusalén hasta lo que hoy es Estados Unidos, y que a partir de allí, hermano, se había levantado como un reino israelita con dos facciones, y que una se corrompió, la otra no, y finalmente, según él, cuando Jesucristo asciende al cielo, no es que se fue al cielo, aunque la Biblia dice, cuando Esteban está siendo lapidado, la Biblia dice que vio al Mesías a la diestra del Padre, Hechos capítulo 7. Pero ¿saben lo que dice este tipo, hermano, de Joseph Smith y su literatura, hermano de la secta? Ellos dicen que Jesús se fue a Norteamérica y le predicó a esos judíos que habían colonizado aquellas tierras. Oye, qué tremenda fantasía, impresionante, hermano.
Entonces cuando usted ve a los mormones, ¿estamos bien, hermano Steven? Cuando nosotros vemos el trasfondo, cuando nosotros, hermanos, vemos el trasfondo, cuando nosotros vemos el estudio contextual, cuando nosotros investigamos, cuando hacemos un estudio de esto, nos damos cuenta, hermano, que hay cosas que sabemos, pero en la punta, conocemos la punta del iceberg. Porque abajo, hermano, hay una pudredumbre, pero tremenda. El problema es mucho más grande que esa punta. ¿Cuál es el problema? El problema es que el hombre edificó una religión fuera de la palabra, dándole la espalda a la palabra. Aunque decía que creían ciertas partes de la Biblia, claro, creían las que le convenían. Pero en aquellas en las que la palabra lo denunciaba, simplemente decía que estaban mal traducidas, que los hombres le habían metido mano, etc. La iglesia cristiana nunca ha tenido que ser restaurada porque históricamente siempre han habido hijos del Señor, siempre han habido hombres de Dios. Dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia nunca puede ser derrotada. Qué tremendo, hermano. ¿Cuáles son las principales, hermano, las principales literaturas, los principales escritos de los mormones? Está el libro de Mormón, que es una novela ficticia, es una novela fantasiosa, es una novela, hermano, llena de mitos. O sea, lo que narra el libro de Mormón no sucedió jamás. Ningún arqueólogo norteamericano podría validar aquello. De hecho, hay científicos que han investigado las supuestas civilizaciones que habrían habitado Norteamérica y que serían una de esas ramas, los nefitas, que son mencionados en el libro de Mormón, y los arqueólogos no han encontrado nada relacionado con esa supuesta cultura de los nefitas. Se han hallado hallazgos de indígenas que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel. Pero estos mormones son tan astutos que dicen que algunos de esos indígenas en un principio habían sido judíos, pero que con el tiempo habían perdido como el conocimiento del Dios de Israel y se habían vuelto incivilizados. ¡Qué tremenda falacia! Y que han hecho los mormones, han tratado de ir mostrando una serie de falsos hallazgos donde tratan de, escúchalo bien, tratan de hacer creer a la gente que en realidad efectivamente hubo una oleada por ahí por el siglo VI, VII antes de Cristo que llegó a vivir a Norteamérica y que eran inmigrantes de Jerusalén. No hay ningún hallazgo histórico con respecto a aquello. Entonces el libro de Mormón no tiene ninguna autoridad. Es literalmente doctrina de demonios. Es literalmente, hermano, un cuento, una falacia, hermano, una cuestión imaginativa. ¿Y por qué Joseph Smith rechazó tanto también, hermano, la Biblia? Porque el libro de Gálatas 1.6 ya digamos, enfáticamente tenemos Gálatas 1.6, 1.7, hasta el versículo 10, hablan claramente de que si un ángel se aparece y les dice otro evangelio, si les da otra revelación, dice la Biblia, el tal sea un anatema. Si alguien anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mas si aún nosotros, un apóstol o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, ¿qué es lo que hacía Joseph Smith con esos versículos? ¿Sabe qué es lo que le queda? Hacerse el tonto, hacerse el desentendido, o simplemente decir que en la traducción lo habían tergiversado. Moroni, el ser, oye, y tiene una doctrina tan rara estos tipos. Moroni se supone, según el mismo relato de Joseph Smith,
Se supone que Moroni era un ángel, pero a la vez se supone que antes había sido una persona que había vivido en Norteamérica y que era descendiente de Nefí, y este Nefí era descendiente de Lehi, que era un israelita. Mira, hermano, el cuento para grande, hermano. Y que cuando él murió se convirtió en un ángel. Oye, por favor, ¿dónde sale en la Biblia que los hombres se convierten en ángeles? ¿Dónde sale en la Biblia? Y más de alguien va a decir, oye, hermano Richard, yo nunca pensé que eran tan raros. Es que para que te des cuenta, que no es una cosa inocua que un familiar tuyo esté en una secta como esa. Ahora alguien puede decir, pero es que son buenas personas, son moralmente responsables, son trabajadores, y todo eso puede ser. Pero su doctrina, su libro, su trasfondo histórico, hermano, es absolutamente nefasto. Qué tremendo, hermano. Sea anatema. Esta palabra significa sea maldito. Es la palabra griega anadema, o anatema también se puede escribir, también en griego. Implica a alguien maldito, alguien que está bajo un juramento de maldición. Y recordemos que Satanás se disfraza como ángel de luz. No sabemos si efectivamente se le apareció Moroni o fue una invención de él, pero si realmente tuvo una experiencia con Moroni, lo que está claro, hermano, es que fue un demonio o el mismo Satanás que se disfrazó para darle la falsa revelación. Por eso, hermano, nosotros los pentecostales tenemos que estar siempre alertas frente a profecías, frente a sueños, frente, hermano, a vaticinios, frente a experiencias sobrenaturales que la gente diga que tiene, porque pueden ser reales, pueden ser efectivas, pueden ser de Dios, pero también pueden ser falsas experiencias de Dios, porque a lo mejor, porque digo que son falsas de Dios, porque a lo mejor allí hay un demonio que se disfrazó de ángel y que le está haciendo creer a la persona que lo que está recibiendo es de Dios cuando no es de Dios. ¿Te das cuenta, no? Ahora, ¿cómo podemos saber aquello? Si un ángel te dice algo que está en contra de la Biblia, si un ángel, ya sea en un sueño, en una visión, le dice algo a algún hermano que contradice la Biblia, esa visión, ese sueño, esa revelación, per se o en sí mismo, ya tiene que ser rechazada. Porque nosotros creemos en la supremacía de la palabra. La palabra está sobre pastores, sobre obispos, sobre maestros de la palabra, sobre concilios. La palabra de Dios está sobre todos, como bien explicó en alguna oportunidad John Wycliffe, el gran prerreformador del siglo XIV en Inglaterra, que el Papa de Roma lo llegó a aborrecer tanto porque él proclamó que el Papa y los cardenales, todos estaban sujetos a la palabra y no estaban al nivel de la palabra, y menos que estaban sobre la palabra. Ve tú los sectarios, Joseph Smith, ve tú la sectaria de Elena de White, ve tú incluso algunos sectarios contemporáneos que ellos no soportan que alguien les diga, predicador, tú dices esto, pero mira lo que dice la Biblia. Ellos se quedan con la de ellos, aunque la palabra les diga claramente que ellos están equivocados. Son altivos, son soberbios, pero antes de la caída es la soberbia. Por lo tanto, hermano, hay que tener claro que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y el mismo apóstol Pablo dice que también sus ministros hacen lo mismo, se disfrazan como ministros de justicia, se muestran como que si fueran los más justos. Y eso mismo hacen los falsos apóstoles, los falsos líderes de sectas. Se disfrazan como grandes hombres de Dios. Pero cuando tú miras su doctrina, cuando tú miras su testimonio, tú te das cuenta que son verdaderos instrumentos de Satanás. Mira lo que dice el libro de Mormón en segunda de Nefí, capítulo 29, parte del versículo 6 y 9. Mira lo que dice: oh necios,
vosotros que decís una Biblia, tenemos una Biblia y no necesitamos más Biblia. Y no supongáis que porque hablé una palabra no puedo hablar otra. Es decir, el libro de Nefí se pone el parche antes de la herida y trata de engañar a los mormones, y de hecho lo engañan, por algo son mormones, y les dice, oye, los protestantes, los evangélicos dicen que tienen una pura Biblia, pero dicen ellos, ¿acaso si Dios no habló una vez, no puede hablar de nuevo? Claro, lo que olvidan estos personajillos es que el libro de Apocalipsis es claro, el libro de Deuteronomio, esto ya lo vimos, esto último ya lo vimos en el programa de ayer, para que usted lo vea ahí en Richard Riquelme Facebook, donde dimos una serie de versículos que dan con claridad, dan a entender y nos enseñan que el canon se cerró. Apocalipsis es el último libro inspirado por Dios, y cualquier nueva revelación y supuesta inspiración del Espíritu Santo, pretendida, supuesta inspiración, no es de Dios. Alguien puede tener una relación particular que tenga que ver con él, con su familia, con una iglesia local, pero Dios no le va a hablar algo a alguien que impacte a la iglesia mundial, porque eso ya implicaría que esa persona lo que recibió tendría que agregarse a la Biblia, y la Biblia dice que aquel que le agrega algo a la palabra, oye, ¿qué es lo que le va a suceder? Le va a caer las plagas de parte de Dios. Dios no valida cuando le agregan algo a su palabra, y Dios no valida cuando alguien le quita algo a su palabra. Esto, hermano, es uno de los postulados esenciales de la fe cristiana. Sola escritura, en latín, sola escritura, es decir, solo la palabra de Dios, solo la escritura, y nada de nuevas revelaciones. Qué tremendo, hermano. O sea, con este versículo, se le llama así, versículo del falso libro de Mormón, se pretende hacerle creer a los mormones que Dios podía seguir dando nuevos libros. Y de hecho, hasta el día de hoy, ellos dicen que entre sus apóstoles, porque ellos también tienen apóstoles, imagínate, tienen apóstoles contemporáneos los mormones, y ellos dicen que hasta el día de hoy pueden seguir teniendo revelaciones que impliquen a todo el mormonismo a nivel mundial. Los mormones actualmente son entre 15 y 16 millones a nivel mundial, y Chile ocupa el 6º lugar de membresía de los mormones. Primer lugar, Estados Unidos. 2º lugar, México. Saltémonos al 6º lugar que tiene Chile. Qué tremendo, hermano. Entonces, es algo, hermano, impresionante cómo esta gente, hermano, ha torcido la palabra de Dios, y la Escritura dice que la tuercen para su propia perdición. Tienen otros libros. Está el libro Doctrinas y Convenios. Está el libro La Perla del Gran Precio. Para los mormones, la Biblia, propiamente tal, no fue la palabra definitiva de Dios, sino que fue una de las palabras que Dios dio, y que es siempre palabra de Dios, siempre y cuando haya sido bien traducida, dicen ellos. El Señor reprenda a Satanás. Entonces tienen el libro de Mormón, tienen otro libro que se llama Doctrina y Convenios, y tienen otro libro que se llama La Perla de Gran Precio. Otra gran herejía de los mormones: no creen en la doctrina de la Trinidad. Apúntalo tú por allí. Los mormones no creen en la doctrina de la Trinidad. O sea, si una persona te predica la falsa doctrina de la poligamia, te predica de que la Biblia no es suficiente y de que hay otros libros más y que Dios se los reveló al mal testimonio, al perverso de Joseph Smith. Qué tremendo, hermano. Si esa misma persona te dice más encima que no cree en la Trinidad, oye, ¿cómo un evangélico, hermano, va a decir los primos, si igual son buenas personas, si igual tal vez van a ir al cielo? No, pues hermano, hay que ser muy, muy ignorante al respecto. No creen en la Trinidad. En su lenguaje cotidiano, ellos, ¿qué te van a decir? Ellos te van a decir que creen en el Padre, que creen en el Hijo,
te van a decir que creen en el Espíritu Santo. Y si usted comienza a conversar con ellos de manera breve, sucinta, usted se va a dar cuenta, hermano, que ellos aparentemente creen en la Trinidad, pero no creen en la Trinidad. ¿En qué creen ellos? Creen en el triteísmo. Anótalo tú por allí. ¿Que creen los mormones? Creen en el triteísmo. Triteísmo. Es decir, creen en 3 dioses. Nosotros creemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No obstante, son un solo Dios. 1 Juan capítulo 5, versículo 7. Mateo capítulo 28, versículo 19. Y 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Ellos no creen eso. Ellos creen en 3 dioses. En 3 dioses. Y creen en 3 dioses más encima. Ya, creen en 3 dioses principales. Y más encima en dioses creados por otros dioses. Oiga, qué tremenda basura. ¿Qué te parece? ¿No te parece impresionante? A mí me parece pero terrible, por hermano. Ahora yo no te estoy diciendo que anden botando espuma por las calles. No, porque, hermano, la religión tiene algo. ¿Qué tiene la religión? Que para cautivar, para cauterizar, hay un espíritu de error, hay demonios en las religiones y en las sectas. Claro que hay un mover satánico allí. Pero a la vez la religión ocupa un concepto muy digamos, cercano a la gente. Hablan de valores, aunque su fundador haya sido un perverso. Hablan de moral, hablan de ética, hablan del trabajo, hablan de ser correcto aquí, hablan de ser correcto acá, hablan de no tener vicios. Entonces, lo que provoca una religión son cambios estéticos. Cambios exteriores, cambios aparentes. Pero no hay regeneración, no hay transformación, no hay nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. No hay nuevas personas. Nadie se puede salvar por una religión. Porque la religión solo provoca cambios cosméticos, estéticos, superficiales, aparentes. La persona se vuelve más ética, más moral, tiene cambios exteriores. Por ejemplo, deja ciertos vicios, deja de ir a una fiesta, y todo eso, digamos, si va en pro de la moralidad, es bueno para la persona, pero eso no lo hace salvo. Porque esa persona tiene que conocer al Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿en qué creen, hermano? ¿En qué creen los mormones? En el triteísmo. Creen en Dios, creen en 3 dioses principales creados. Qué tremendo, hermano. Ellos creen, imagínate tú, ellos creen que Dios en realidad fue Adán, pero una locura. Si Dios castigó a Adán, ¿cómo Adán va a ser el Dios de este planeta? O sea, es una locura tremenda, hermano. Es una locura tremenda. ¿Cómo si Adán fue castigado por Dios? Génesis capítulo 3. Ellos dicen que el mismo Adán fue Dios el Padre, que cuando murió, ascendió, evolucionó a ser Dios el Padre, y que luego en algún momento tomó cuerpo de hombre y vino a la tierra y se acostó con María, tuvo relaciones sexuales con María, y ahí nació Jesús, que sería el segundo Dios principal. ¡Oh, qué tremenda basura, hermano! ¿Y que sabe qué? Hay que tener estómago para ver este tema. Hermano Richard, pero es que nunca dicen eso al principio. Obvio, si ellos trabajan con la manera de actuar de la masonería a través de
de los pasos de los iniciados. Le van enseñando de a poquito, le van contando de a poquitito la mentira. ¿Tú crees que ellos llegan a tu casa y te dicen de inmediato, ¿te querés bautizar por los muertos? No te dicen eso. Nos llegan y te dicen, ¿sabéis qué? No existe la Trinidad porque hay 3 dioses principales y hay una serie de otros dioses más. No te dicen eso. Porque ellos van tanteando, viendo de a poco, a ver si la persona va recibiendo la mentira. Qué tremendo, hermano. Y el Espíritu Santo sería otro tipo de Dios. ¿Qué te parece, hermano? No es aberrante, no es demoníaco, no es demoníaca la doctrina mormona, es absolutamente demoníaca. Y no solamente eso, hermano. Considera que en síntesis, los mormones son politeístas. Solo que el Padre, que para ellos Adán, ¿ya? Sería como el Dios principal de este universo. El Hijo sería un segundo Dios principal. Y estos tipos son tan caraduras que niegan abiertamente que el Espíritu Santo haya engendrado en el vientre de María al Mesías. Mira, niegan textos, pero evidentes de la palabra. En la próxima entrega vamos a estar hablando cómo los mormones dicen que todos los mormones son dioses en potencia. Oh, hermano Richard, ¿no habrá sacado este tema de una película de terror? No, son hechos reales. Métete a investigar. Eres hermano, investiga. Eres pagano, investiga. Eres gentil, investiga. Date cuenta. Y hay gente, hermano, que son tan básicos que realmente dicen, no, si todas las religiones son lo mismo. Cuando a mí me dicen eso, me dan unas ganas, hermano, de reírme y de llorar a la vez. Porque digo, se nota que estos no saben nada. ¿Cómo tú vas a pensar que el budismo se parece al cristianismo? No hay ninguna relación. O los cultos africanos con la fe cristiana. O pensar que el protestantismo es lo mismo que el catolicismo romano. No es lo mismo. Hay diferencias notables. Por eso, de la única manera que nosotros nos vamos a mantener seguros es estando en Cristo y estando en su palabra. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 3, versículo 36. En la próxima entrega, en el próximo programa, hablaremos cómo los mormones no solo no creen en la Trinidad, no solo son triteístas, no solo son finalmente politeístas, sino que enseñan que los hombres son dioses, solo que no lo saben. Que el Señor reprenda al diablo. Espero que esta enseñanza haya sido de edificación. Escríbanos aquí a mi WhatsApp más 569 53 18 65 85 y cuídate de caer en una secta. ¿Cómo tú te mantendrás seguro? En la palabra. En la palabra. Ya, porque la palabra te da seguridad, la palabra tiene propósito, la palabra restaura, la palabra levanta, la palabra da luz. El salmista, ¿qué es lo que dijo? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hasta aquí dejamos el programa y que Dios nos bendiga. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén, 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 amén. Que Dios me los bendiga grandemente, mis amados. Ya, deja ahí usted su like, deja un comentario y comparta este programa de la Radio Fe, nuestro programa Doctrina Apostólica, y este programa en un mes. Usted sabe que la aplicación ahora lo borra, entonces va a estar en nuestro canal de YouTube, Richard Riquelme González. Busca ahí el programa, hermano, en vivo y puede ir tomando apuntes y usted puede decir, no estoy de acuerdo, no creo que sea así, le está poniendo un poco. Bueno, contraste usted con fuentes, cíteme usted alguna fuente donde usted pueda hacer su punto. ¿Ya? Yo tengo toda una investigación en cuanto a esta temática que ha, digamos, traído este resultado de dar esta temática acerca
de la secta de los mormones. No son evangélicos, no son cristianos, no son trinitarios, no creen en el Señor Jesús de la Biblia, ¿ya? Porque no porque alguien ocupe la palabra Jesús, la gente va a asumir, entonces cristianos. No, hay que ver lo que creen. Los esotéricos también hablan de Jesús. JJ Benítez también habla de Jesús. Ricardo Santander Batalla habla de Jesús. Maduro, allá en Venezuela, habla de Jesús. Ya, o sea, cualquiera habla de Jesús. Pero hay que ver qué implica ese Jesús para ellos, doctrinalmente y en la praxis, es decir, en su práctica de vida. Ya, cuánto ese Jesús ha influido en su manera de pensar, sentir y actuar. Pero lo primero es qué cree esa persona acerca de Cristo, acerca de la Trinidad, acerca de la Biblia en general. Déjenos sus comentarios, luego yo los voy a estar leyendo, y recuerden que este programa va a estar en el canal de YouTube Richard Riquelme González, y usted lo puede ver en reiteradas ocasiones. Si usted quiere, me escribe al más 569 5318 6585, más 569 5318 6585. Muchas gracias por haber participado con nosotros en este tiempo. Voy a leer sus comentarios, así que déjenlo ahí escrito. Y muchas gracias a todos aquellos que estuvieron en sintonía. Recuerda, la palabra lámpara, la palabra luz, la palabra martillo. La palabra te hace sabio para la salvación, como le dijo Pablo a Timoteo. Gracias, mi hermano Steven, y nos despedimos con un Maranata, el Señor viene. Es su programa Doctrina Apostólica. Radio Fe, 1460. En este de nuevo Santiago. año, en